Capítulo 33 Historia del pasado. Harry se encontró parado en una niebla, era una niebla interminable hasta donde podía ver. Comenzó a caminar hacia adelante cuando la niebla comenzó a arremolinarse y comenzó a formar una escena frente a él. Se encontró en un tramo de césped rodeado de flores, mirando a su alrededor y vio que estaba en un hermoso jardín silvestre. El sol estaba bajo en el cielo y parecía estar sentado justo detrás de una casa grande. Su corazón se aceleró al reconocer la casa, era Peverell Manor. Estaba de pie en esplendor, estaba hecho de una piedra amarillenta y tenía grandes ventanas de piedra. Si bien era imponente, era bastante simple y elegante, y tenía una belleza que Harry podía describir, pero en lo más profundo de él, solo podía pensar en una palabra para describirla: hogar. La casa señorial se asentaba en los extensos terrenos y Harry vio que se parecía al cuadro que había recibido de Sirius y fue impresionante contemplarlo todo. Había varios jardines, salvajes y formales, llenos de todo tipo de flores, arbustos y árboles. Y dentro de todos ellos, Harry podía ver varias esculturas, pero no podía decir cuáles eran a la distancia. Fue un shock sorprendente escuchar voces haciendo eco en los jardines. «Charlus, ¿qué haremos para la boda de James?», dijo una voz de mujer. «No lo sé, Dorea, tanto James como Lily quieren que sea pequeño, solo con familiares y amigos cercanos». Él dijo: «Sé que quieres planear una boda de gran sociedad, pero con el estado de las cosas, creo que sería lo mejor». Harry se movió apresuradamente por el jardín buscando a los dueños de las voces, ahora sabía quiénes eran. «Lo sé», dijo ella sonando muy resignada, «pero aún así será un gran evento». «Mi querida Dorea», dijo Charlus con una sonrisa, «podrías hacer que el té para dos sea un evento lo suficientemente grande como para la coronación de un rey». Harry los encontró entonces y vio a Dorea levantar la barbilla y responder con la voz más snob: «Soy la hija de la casa Black, no hacemos cosas pequeñas y vivimos para la extravagancia». Ambos rieron levemente y continuaron su caminata. Harry no pudo evitar sonreírles a ambos, esta era la primera vez que veía a sus abuelos y se veían felices y contentos en la compañía del otro. Podía ver el parecido familiar entre su abuelo y él mismo. Sin embargo, era más alto, tenía una mandíbula más cuadrada y una nariz más larga diferente. Tenía sorprendentes ojos azul oscuro, su cabello era más largo y estaba atado en la base de su cuello y el color era sal y pimienta, pero Harry podía ver el desorden que tanto él como su padre obviamente habían heredado. Su abuela, por otro lado, no era diferente a los otros Black, pómulos altos y ojos grises, pero ahí era donde terminaba el parecido, tenía un cabello castaño claro que también estaba canoso en algunos lugares en un moño apretado, su rostro era más suave que la mayoría. Las hembras negras eran y un poco más llenas. Harry miró a su alrededor, no estaba del todo seguro de si esto era real, y de hecho, no sabía cómo había llegado. Estaba pensando en las posibilidades cuando de repente se cruzó con su abuelo. «¿Charlus?», Dorea preguntó vacilante agarrando su brazo con preocupación. «¿Qué pasa?». Charlus fruncía el ceño y tenía los ojos cerrados. «Las protecciones de la propiedad están siendo atacadas. En realidad están esforzándose. Nunca había sentido algo así, estamos bajo ataque». «¿Mortífagos?», preguntó Dorea sacando su varita de la manga, mientras que momentos antes parecía una abuela amable, ahora se veía alerta y lista para atacar. «¿Quién más?». «Las grandes puertas están siendo golpeadas con tanto poder, y es implacable». Charlus dijo, sacando su propia varita de su bolsillo,
No aguantarán por mucho tiempo, no tengo idea de cómo. Hubo un gran estruendo de todo el terreno. Tenemos que movernos, las puertas se cayeron, podemos tomar el pasaje, dijo Charlus, y comenzaron a correr hacia la casa. Charlus estaba lanzando hechizos mientras corría, las palabras que salían de su lengua eran extrañas para Harry, pero sospechaba que estaba reuniendo defensas y usando magia en diferentes idiomas. Los hechizos comenzaron a caer en espiral sobre ellos y Harry vio que había 20 figuras en escobas volando directamente hacia ellos a través del cielo de la tarde. Dorea, entra en los pasillos, puedo detenerlos mientras escapas, dijo Charlus con voz determinada. Cuida de James y Lily, y necesito que estés a salvo. Charlus y, hubo una risa loca del cielo y una maldición asesina voló directamente hacia Dorea, pero antes de que cualquiera de sus abuelos pudiera reaccionar, un elfo doméstico apareció directamente frente a ella y tomó la maldición de frente. Con solo un pequeño grito de señora Dorea. El duende cayó muerto frente a ellos. Lila. Dorea dijo con un gemido. Dorea, muévete. Charlus dijo con dureza y los mortífagos habían aterrizado a 50 metros de distancia después de haber golpeado una pared invisible, pero Dorea había agarrado a la elfa muerta y comenzó a llevarla hacia la casa. Charlus estaba bajo una gran avalancha de hechizos, solo pudo lanzar escudos para defenderlos y apenas tuvo tiempo de devolver el golpe. Lipsy. Dorea gritó al aire y vengan todos los Potter elfos. Inmediatamente, otros 5 elfos aparecieron frente a ella, todos parecían bastante aterrorizados, pero se inclinaron profundamente. Lipsy, llévate a Lila de aquí, todos ustedes deben irse, esa es una orden directa. Dijo Dora con severidad. Los elfos asintieron, pero no parecían felices y se llevaron al elfo muerto. Dorea se giró y con un brillo peligroso en los ojos, comenzó a lanzar sus propios hechizos directamente a los mortífagos. Charlus se dio cuenta de que su esposa estaba luchando en lugar de huir, pero no dijo nada mientras trabajaban juntos para luchar contra los mortífagos, los defendió a ambos. Mientras Dorea atacaba. Continuó durante varios minutos, pero los mortífagos estaban tomando la delantera, los hechizos habían golpeado la casa y una de las salas se había incendiado. Charlus había recibido varias heridas en defensa, pero todos los mortífagos de repente lanzaron el mismo hechizo en ambos. Fue una maldición contundente y dominó todos los escudos y tanto Dorea como Charlus fueron arrojados hacia atrás contra la casa. Harry gritó en ese momento, sabía que esto era como un recuerdo pero era tan real, quería ayudarlos, sus propios abuelos estaban siendo atacados y él estaba indefenso. Un mortífago se adelantó y dijo. Y aquí caen Lord y Lady Potter, encadenadlos a los pilares, los quiero a la vista para cuando llegue su hijo. Mientras caminaban hacia sus cuerpos, 5 elfos domésticos aparecieron frente a sus amos inconscientes. A la cabeza de ellos estaba el elfo anciano, Lipsy. Recordó que este era el elfo que había cuidado a su padre cuando creció y, por lo que parecía, era el elfo principal. ¿Qué estás haciendo, duende? Escupió el mortífago apuntándolos con su varita. No estás cerca de nuestros amos. El elfo chilló desafiante, no eres bienvenido aquí. Harry no pudo evitar sentirse orgulloso de ese elfo, obviamente tenían miedo, sus amos habían caído y los superaban en número pero eran desafiantes, y también habían desafiado sus órdenes de proteger a sus amos. Los mortífagos se rieron alegremente al ver a los elfos temblando. ¿Y qué va a hacer un pequeño y sucio esclavo como tú? Dijo un mortífago con deleite. ¿Tirarnos una plancha? Dejen Potter, estate ahora. Lipsy chilló señalándolos. ¿O qué?
El mortífago principal se burló al unísono, los elfos levantaron sus manos y un nimbo azul verdoso voló de sus manos y golpeó a los mortífagos y quedaron inmovilizados de inmediato. No tocarás al maestro Potter ni a la señora Potter, dijo Lipsy, debes irte. Los mortífagos restantes no tomaron amablemente el ataque de los elfos y los derribaron con saña. Lipsy todavía estaba de pie, sangraba por el brazo que había sido amputado, pero no retrocedió. Los mortífagos se habían acercado por todos lados y se burlaban del valiente elfo que jadeaba. Harry estaba llorando, sus compañeros elfos habían sido masacrados pero ella no se detenía, continuaba defendiendo a sus amos. El maestro James viene, el maestro James los detendrá a todos. Dijo entre respiraciones entrecortadas y disparó una magia de su mano al aire, fuera lo que fuera. Harry no vio que en ese mismo momento una maldición cortante golpeó el cuello del elfo. Harry gritó que era lo peor que jamás había visto. Los mortífagos fueron despiadados, matando a un elfo doméstico que era tan valiente y leal. Observó cómo los mortífagos ataban a sus abuelos a las columnas a ambos lados de la puerta. Ambos aún estaban inconscientes, pero de alguna manera sabían que no duraría mucho más. Una vez que estuvieron seguros en las columnas, los mortífagos entraron a la casa por cualquier otro elfo. El mortífago líder se quitó la máscara, y tenía cabello blanco puro y una larga cicatriz a un lado de su rostro. Se decía que la propiedad de Potter era invencible, nadie ha penetrado en este valle durante más de 1000 años y hoy hemos demostrado que era posible, dijo a la multitud, si la antigua casa de Potter cae a los pies de nuestro Señor. Entonces también lo harán las otras casas. Nuestra próxima victoria será el Hemlock Hall de Longbottom. Los mortífagos comenzaron a vitorear ruidosamente. Harry los vio despojar a sus abuelos de sus objetos de valor y sus varitas. Un mortífago trató de quitar el anillo de cabeza de casa del dedo de Charlus, su compañero trató de advertirle, pero ya era demasiado tarde. El anillo brillaba de color rojo brillante y el mortífago dejó escapar un chillido y se quedó retorciéndose en el suelo convulsionando. El líder lo miró y sacudió la cabeza. Te lo dije, nunca toques los anillos de los antiguos. Dijo y apuntó su varita al mortífago caído y dijo Avada Kedavra. ¿Qué haremos con su señor y señoría? Dijo una voz sarcástica agujereando un cuchillo. Necesitamos información de ellos, conocen secretos sobre esta finca y las otras familias, dijo el hombre. Es posible que podamos usar esto como base de operaciones, y nos llenará los bolsillos de oro. Despertaron a Dorea con un hechizo al corazón que la despertó de golpe. ¿Qué esperas lograr hoy? Puedes tomar el estado pero nunca tomarás nuestro derecho de nacimiento, y Voldemort no tendrá nuestro poder. Dijo con gran esfuerzo, su rostro permaneció impasible, pero era obvio que estaba tratando de ocultar su dolor. Tu maestro es un tonto al pensar. El mortífago con el cuchillo cortó el estómago de Dorea con el cuchillo y dijo: No nos hables así, estúpida perra engreída, no eres mejor que yo. Dijo el mortífago. Dorea gimió de dolor pero soltó una risa áspera. Ustedes están equivocados, son tontos para seguirlo, él es un titiritero y ustedes sus marionetas. No soy una marioneta, dijeron las mujeres y cortaron un corte más grande en la mejilla de Dorea y luego la colocaron bajo la maldición Cruciatus y Harry pudo ver a su propia abuela siendo torturada, estaba sentado junto a ella pero no podía aliviarla. Dolor. De repente, el aire comenzó a agitarse a su alrededor, miró a su abuelo, había un remolino de magia rodeándolo, su cabello se agitaba pero aún estaba inconsciente, las cadenas que lo ataban se rompieron en una explosión de metal.
Deja a mi familia en paz, dijo con una voz áspera, pero fue interrumpida por la avalancha de maldiciones que le enviaron. Ahora estaba sangrando de pies a cabeza, y la agitación en el aire se cortó, y él no habla de nuevo. Doria lloraba en silencio, sus ojos no dejaban a su esposo, pero estaba temblando por todas partes, y una mirada enloquecida se había apoderado de sus rasgos, y Harry pensó que se había vuelto loca por la forma en que se veía. Suficiente. Gritó una voz amplificada detrás de él. Harry se giró bruscamente, reconoció esa voz, era su padre y no era el hombre alegre que había visto en las fotos o el hombre tranquilo que había imaginado en las historias de Sirius. Este hombre era un extraño, su rostro tenía el ceño fruncido y estaba distorsionado por una rabia extrema. Sus ojos tenían furia y no se podía rastrear la risa en su rostro. Ah, el heredero Potter finalmente llega. El peliblanco dijo: ¿Dónde está tu sangre sucia y traidor de sangre? ¿O has venido solo? Profanaste mi hogar ancestral y torturaste a mi familia, dijo James con voz sin emociones, no saldrás de aquí con vida, tu sangre marcará esta tierra como retribución para las generaciones venideras. Tus muertes serán una advertencia para que otros no pisar nuestra tierra. Él piensa que puede vencernos a todos. Los mortífagos se burlaron. Mira a este chico, se burla de nosotros, exclamó un mortífago. Potter, no puedes ganar. Dijo una voz femenina encantada. Harry supo lo que iba a pasar antes de que sucediera, pero aún así no vio moverse la varita de su padre, un oscuro pulso de magia voló desde su punta hacia los mortífagos. El poder de la magia de su padre lo sobresaltó, cada hechizo estaba siendo canalizado con un poder extremo, su padre estaba canalizando cada gramo de su ira en sus hechizos y estaban dando en el blanco, pero su padre también estaba siendo golpeado por hechizos, estaba dedicando sus hechizos para ofender. Hubo un fuerte ladrido detrás de ellos y Harry volteó y vio que Sirius había llegado, se unió al duelo, recordó lo que Moody había dicho sobre la pareja cuando formaron equipo, pero estaba claro que eso no era normal, James estaba solo. Pensando en su asalto y Sirius tenía que desviar los hechizos que estaban dirigidos a James. Los mortífagos comenzaron a darse cuenta de que tanto él como James no caerían sin morir y comenzaron a usar la maldición asesina. James ni siquiera vaciló, conjuró piedras y las transformó en barreras más grandes y les devolvió las piezas en forma de espadas de metal, y empaló a dos mortífagos en los estómagos con ellas. Sirius logró eliminar a uno de ellos antes de recibir una maldición cortante en el brazo de su varita y se vio obligado a lanzar con la mano izquierda, sus hechizos no venían tan fácilmente, pero no retrocedería por su familia. James, necesitamos romper sus filas para llegar a ellos ahora. Exclamó Sirius, no vio al mortífago que le había lanzado una maldición verde brillante. Harry se movió frente a Sirius como si fuera a tomar la maldición, aunque sabía que lo atravesaría. Observó el cambio de expresión de Sirius cuando lo vio y lo escuchó susurrar. Lo siento, James, ahora estás solo, salva a nuestros padres, susurró para sí mismo. De repente, un hechizo lo tiró del lado del camino de la maldición. Harry miró hacia arriba y vio que su madre volaba hacia ellos en una escoba, su cabello rojo volaba peligrosamente, estaba lanzando hechizos a los mortífagos y no falló. Un objetivo y sus hechizos los atravesaron y comenzaron a retroceder un poco, pronto estuvo en el suelo y estaba a la derecha de James. ¡Detener! Gritó un mortífago. Harry volteó y vio que tenía su varita apuntando al corazón de Charlus. Suelten sus varitas o mato a su padre. Te voy a matar, dijo James en voz baja y fría, apretando los dientes. Eres un muchacho fuerte, pero no puedes matarme, mi maestro me enseñó hechizos con los que nunca soñarías.
El mortífago dijo y se rió: mira tu hogar, las casas antiguas caerán ante la voluntad de mi maestro. Ahora suelta tus varitas. Ninguno de ellos lo hizo. Lily y Sirius estaban hombro con James. Harry podía ver los temblores que sacudían a su padre, se estaba poniendo más furioso y su anillo brillaba peligrosamente, pero había una luz idéntica más brillante que venía de detrás de los mortífagos. Lo que sucedió a continuación los sobresaltó a todos. Charlus había recuperado la conciencia y abrió los ojos. Por un momento se enfocaron en los tres, los ojos azules profundos y tranquilos se encontraron con los de ellos y sonrió, pero estaba dolorido, sus heridas estaban sangrando. Luego parpadeó y fue reemplazado por orbes azules brillantes y la magia pulsó de él. Hizo un gesto con las manos por encima de la cabeza donde estaban encadenados y los mortífagos salieron volando en todas direcciones, sus ataduras se rompieron por segunda vez, pero fue en vano. Al peliblanco que estaba cayendo gritó Avada Kedavra. Su varita apuntó a Charlus incluso desde el aire. La luz se desvaneció y Charlus se desplomó. Dorea comenzó a sollozar histéricamente mientras intentaba alcanzar a su esposo. Charlus. Ella gritó no. Pero los ojos de Harry nuevamente se posaron en su padre, su mano brillaba y su anillo ahora era el anillo de jefe de casa, luego sus ojos cambiaron para brillar con luz color avellana y la magia irradiaba de él que su abuelo había controlado una vez. Sirius se alejó rápidamente al igual que Lily, varios mortífagos se retiraron a la casa, pero algunos se quedaron y comenzaron a lanzarles hechizos, pero James no levantó su varita para defenderse, por lo que tanto Sirius como Lily levantaron escudos para protegerse. Protégelos. Potter detiene este espectáculo de luces ahora. Gritó el mortífago, su voz temblaba un poco. Detén esto ahora o tu madre también muere esta noche. James no se movió pero la magia se arremolinaba a su alrededor, luego el Potter Griffin se formó junto a él, miró a James por un momento pero duró menos de una milésima de segundo y luego se zambulló en él. La magia que latía en él se detuvo, había una mirada sobre su padre ahora, una mirada antigua, y sus ojos eran más profundos y aún brillaban, pero se veían tan viejos. Y se dio cuenta de que James ya no era James. James, ¿qué es esta magia? Lily preguntó mirando a su prometido con horror. James no le respondió. Empezó a levantarse del suelo. La rabia se había intensificado y se veía increíblemente feroz, abrió la boca y se escuchó un fuerte chillido, era profundo y aterrador, el chillido del Potter Griffin. Te lo advertí Potter, ahora tu madre muere, gimió el mortífago y levantó su varita y apuntó a Dorea, pero James levantó las manos y los 5 mortífagos que quedaban fuera de la mansión se apretaron las gargantas. La sangre comenzó a brotar de sus ojos, nariz y oídos y gritaron, un grito que hizo rechinar los dientes de Harry. Los mortífagos entonces comenzaron a arder, el fuego se extendió por sus extremidades consumiendo su carne, sus gritos se intensificaron y en 20 segundos eran un montón de cenizas. James, has salvado a la tía Dorea, puedes parar ahora. Gritó Sirius pero James no lo miró, sus ojos estaban enfocados en la mansión. Sirius dio un paso hacia Dorea pero la cabeza de James giró hacia él y un chillido escapó de su boca nuevamente, la mirada en sus ojos aterrorizó a Harry, parecía que mataría a Sirius ante cualquier provocación, era una advertencia para que se mantuviera alejado de los suyos. Está bien, me mantendré alejado. Dijo Sirius y retrocedió rápidamente. Sirius, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué está chillando? ¿Cómo hizo eso? Lily dijo que las lágrimas brotaban de sus ojos y miró a James con terror y suplicante. Lils, esta es la magia de la familia, James ha entrado en Blood Rage.
Es extremadamente poderoso pero es increíblemente peligroso. La magia se alimenta de su ira y dolor y se está manifestando a partir de eso, y tiene el control total de él. Explicó Sirius, miró a Dorea. Ella seguía sollozando histéricamente. Lil se acerca lentamente a Dorea. Eres su prometida, llevas un anillo de compromiso de Potter. Griffin debería reconocer la huella así como los sentimientos de James y te reconocerá como pariente cercano. Lily dio un paso lento y tembloroso hacia Dorea, observando la reacción de James, pero James no le prestó atención, en cambio miró hacia la casa. Lily continuó y pronto estaba arrodillada frente a Dorea y soltó sus ataduras y comenzó a murmurar por lo bajo. Y hechizos latían desde su varita. Harry miró a su padre y vio que volvía a mover las manos y parecía estar tirando de una cuerda imaginaria. Pero momentos después, gritos histéricos llegaron a sus oídos. Un momento después, 8 mortífagos fueron sacados de la mansión por sus pies. Parecía que todos estaban atados a la cuerda invisible, muchos de ellos estaban tratando de liberarse con magia pero no funcionó. Luego fueron levantados en el aire al nivel de James. Él los miró sin piedad y comenzaron a gritar en agonía y la sangre comenzó a brotar de sus rostros y luego el fuego mágico también los consumió. James miró a su alrededor y un fuerte chillido se le escapó de nuevo, levantó las manos y tanto el Testral como el Griffin se formaron y volaron directamente hacia la mansión, que comenzó a desmoronarse y caer. La estructura que se había mantenido con orgullo durante generaciones se redujo a un montón de escombros. Los tótems volaron de los escombros y se acercaron a James. Sus ojos volvieron a la normalidad y la magia que latía de él se detuvo. Miró a los animales e inclinó la cabeza con respeto y cayó inconsciente y comenzó a caer. El Testral se disipó y su energía fue absorbida por Griffin, que observó todo desde lo alto. Sirius corrió hacia el cuerpo que caía de James, su varita se movió para lanzar un hechizo, pero Griffin se zambulló y atrapó a James con sus garras y lo bajó al suelo suavemente. Griffin miró a James por un largo momento y luego a Dorea que se había calmado. Vio el Griffin gracias, susurró. El grifo se inclinó ante ella, pero Harry vio en ese momento los ojos del tótem, eran de un profundo azul oscuro, ojos que ahora eran tan familiares, ojos que habían pertenecido a Charlus. Y con esa comprensión, Harry miró a su padre, que estaba inconsciente. Sus heridas también estaban siendo atendidas por Sirius, su abuela que estaba acunando la cabeza de su esposo, mientras su madre intentaba calmarla. El suelo estaba cubierto de sangre y carne, la casa estaba en ruinas, los cuerpos de los elfos de Potter estaban esparcidos por el suelo y había humo y cenizas volando por el aire. Su padre había matado a los mortífagos y destruido la casa de su familia, todo en represalia por lastimar a su familia. Harry fue arrastrado repentinamente hacia la blancura, pero esta vez no estaba solo. Un hombre estaba parado frente a él, un hombre que estaba vestido con ropa bastante sencilla, la mitad superior parecía ser una túnica, tenía un largo y brillante cabello. Manto de color gris que estaba bordado con el Testral Incal en el hombro y el pecho. El hombre era viejo, tenía líneas de edad muy marcadas y ojos profundos, ojos que mostraban mucha edad y experiencia. Había perdido algo de cabello de su cabeza en las sienes, pero el cabello era blanco puro. Usó un bastón blanco puro para apoyarse y parecía depender de él. Un segundo hombre apareció junto a él, era bastante viejo también, pero parecía más joven que el hombre anterior. Su ropa era diferente, había túnicas antiguas de color marrón dorado, pero él también vestía una capa larga, pero en lugar del Testral. En el hombro tenía el Griffin. Su cabello todavía era castaño oscuro, y estaba majestuoso y con un poco de sobrepeso.
Harry dio un paso hacia ellos y sintió una profunda conexión con ellos, lo miraban con una mirada triste y lejana, y un brillo se extendía de sus manos, un brillo que provenía de una piedra gris de un anillo. El anillo de Potter. Harry los miró en estado de shock, se dio cuenta de que debían ser dos de sus ancestros,